A ver, pensemos un momento. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué repetimos ciertas acciones casi sin darnos cuenta, mientras que otras las evitamos como si nos fuera la vida en ello? Bueno, pues la respuesta está en uno de los principios más potentes de la psicología: el condicionamiento operante. Un mecanismo que, nos guste o no, está moldeando nuestro comportamiento a cada minuto. Hoy vamos a desvelar sus secretos. Para entenderlo todo bien, vamos a hacer un pequeño viaje. Primero nos vamos al pasado para descubrir la ley del efecto, la chispa que lo empezó todo. Después veremos cómo un tal B.F. Skinner cogió esa idea y la transformó en una ciencia. Analizaremos las 4 herramientas clave para cambiar el comportamiento. Entenderemos qué ocurre cuando las consecuencias desaparecen de repente. Y para terminar, veremos cómo todos estos principios están funcionando en nuestro mundo, ahora mismo. Y toda esta historia, pues, no arranca con una teoría súper compleja, no. Arranca con algo mucho más terrenal. Un experimento ingenioso, un animal con bastante curiosidad y una caja que, juntos, lo cambiarían todo. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Es simple costumbre? ¿Una decisión que tomamos conscientemente? ¿O hay algo más profundo moviendo los hilos? Pues la clave para responder a todo esto empezó a tomar forma a finales del siglo XIX. Imaginen la escena, finales del siglo XIX. Ahí tenemos a Edward Thorndike, un psicólogo al que le interesaba el aprendizaje puro y duro, el de ensayo y error. Para estudiarlo diseñó estas cajas problema, que eran básicamente jaulas de las que un gato hambriento solo podía salir si activaba algún mecanismo, como una palanca o una cuerda. ¿Y qué le esperaba fuera? Pues la mejor recompensa: comida. Y los resultados de Thorndike fueron, bueno, una pasada. En los primeros intentos, el pobre gato daba vueltas sin ton ni son, tardando un montón en salir por casualidad. Pero la curva descendente en el gráfico es clarísima. Con cada repetición, el tiempo de escape caía en picado. El gato no es que entendiera de repente cómo funcionaba la caja, lo que hacía era aprender, poco a poco, que una acción muy concreta llevaba a una consecuencia muy satisfactoria. A partir de estas observaciones, Thorndike formuló su famosísima ley del efecto. Es de una simplicidad que desarma, pero su poder para explicar cosas es brutal. Las acciones que nos traen algo bueno se fortalecen, las que nos traen algo malo se debilitan. Ya está, este es el pilar, la piedra angular sobre la que se construye todo lo que vino después. La ley del efecto fue la chispa, desde luego, pero fue otro genio, B.F. Skinner, quien cogió esa chispa y la convirtió en un auténtico incendio científico, creando un sistema riguroso, medible, una verdadera ciencia del comportamiento. Aquí está el gran salto de Skinner. Su genialidad fue sobre todo metodológica. A ver, Thorndike medía cuánto tiempo tardaba el gato en un único intento, ¿vale? Skinner, en cambio, diseñó un entorno donde el animal podía repetir la conducta una y otra vez libremente. Y esto le permitió medir algo mucho más potente. No el tiempo, sino la frecuencia, la tasa de respuesta. Una medida mucho más precisa para saber cómo de fuerte es una conducta. Y este es el aparato que lo hizo posible: la legendaria caja de Skinner. Esto no es una jaula cualquiera, ¿eh? Es un laboratorio en miniatura, un entorno totalmente controlado. Tiene una palanca que el animal puede pulsar, un dispensador de comida, luces, sonidos. Cada pieza está ahí para analizar de forma objetiva la relación entre lo que hace el animal y lo que pasa justo después. Skinner lo resumió todo en lo que llamó la contingencia de 3 términos. Es básicamente el ABC del análisis del comportamiento. Primero, la A, un estímulo discriminativo, que es una señal en el ambiente. Luego la B, la respuesta operante, la conducta en sí. Y finalmente la C, la consecuencia, lo que ocurre justo después. El ejemplo de la máquina expendedora es perfecto para entender esto. La luz verde no obliga a nadie a pulsar el botón, claro, pero está chivando que, si se pulsa ahora, la consecuencia será positiva. La luz verde se convierte en el estímulo discriminativo que hace que la respuesta sea mucho más probable. Si la luz fuera roja, en cambio, señalaría que la misma respuesta no va a servir para nada. Vale, con estas bases ya bien asentadas, podemos meternos de lleno en las 4 herramientas fundamentales que se derivan de todo esto. Esto es, digamos, la caja de herramientas del condicionamiento operante. Pero antes de abrir la caja de herramientas, una palabra clave importantísima: contingencia. Suena técnico, pero no es más que la relación sí-entonces. La regla del juego: si haces X, entonces pasará Y. Es esta conexión directa la que se aprende y la que determina qué haremos en el futuro. Y aquí lo tenemos, el mapa completo. Parece complicado, pero en realidad todo se reduce a 2 preguntas muy sencillas. La primera, la consecuencia es añadir algo o quitar algo. Y la segunda, ¿queremos que la conducta aumente o que disminuya? Con eso, ¡pum!,
salen los 4 procedimientos. Vamos a verlos uno a uno, que es como mejor se entiende. Empezamos por el más famoso de todos, la estrella del show, el reforzamiento positivo. Sencillísimo. Se hace algo y a cambio pasa algo bueno. Esto hace claro que sea mucho más probable que esa conducta se repita. Es la base de un elogio, un premio o el sueldo a fin de mes. Y ahora, mucho ojo, porque viene el que casi todo el mundo confunde, el reforzamiento negativo. Cuidado, la palabra negativo aquí no significa malo, significa quitar. El objetivo sigue siendo aumentar una conducta, igual que antes, pero se consigue quitando algo desagradable. El darle al botón del despertador se refuerza porque elimina ese ruido infernal. Ponerse el cinturón en el coche se refuerza porque quita el pitido. Ahora pasamos al otro lado, a los procedimientos que buscan que una conducta se haga menos. El castigo positivo consiste en añadir una consecuencia desagradable aversiva justo después de una acción. La quemadura duele y hace que la conducta de tocar la estufa sea muchísimo menos probable la próxima vez. Y por último, el castigo negativo. Aquí una conducta provoca que se retire algo bueno, algo que gusta. Se quita un privilegio, como el tiempo de tele o el postre, para reducir la probabilidad de que esa conducta que no queremos vuelva a pasar. Vale. Ya hemos visto cómo crear y cambiar conductas, pero ¿y si de repente deja de haber consecuencias? ¿Qué pasa cuando una conducta que siempre funcionaba, de pronto, ya no funciona? A eso se le llama extinción. Y aquí viene lo interesante. El proceso no es que la conducta simplemente desaparezca y ya está. No. Al principio suele pasar justo lo contrario, algo que se llama estallido de extinción. Si una paloma deja de recibir comida por picotear una tecla, al principio no se rinde, ¿qué va? Picotea más fuerte, más rápido, prueba otras cosas, como si intentara averiguar por qué demonios ya no funciona. Solo después de ese estallido, la conducta empieza a desaparecer. Este punto es fundamental, ¿eh? La extinción no es que el cerebro borre lo que aprendió, no es olvidar, es aprender algo nuevo, una nueva regla que se pone por encima de la antigua. En esta situación, hacer esto ya no sirve para nada. Es un aprendizaje totalmente nuevo y activo. Hemos visto la teoría, los experimentos con gatos y palomas, pero ahora vamos a hacer lo más importante, conectar los puntos con nuestro día a día. Porque esto no es cosa de laboratorios, esto está pasando ahora mismo, a nuestro alrededor, constantemente. Es que, si lo pensamos, está en todas partes. Cada me gusta en una foto, cada notificación que vibra en el bolsillo, eso es reforzamiento positivo en estado puro. ¿Y los programas de puntos de las tiendas, qué son? Lo mismo. O la manera en que educamos, cómo entrenamos a nuestras mascotas, cómo intentamos crear buenos hábitos, todo se basa en estas reglas. E incluso explica cosas más oscuras, como la adicción al juego o un fenómeno llamado indefensión aprendida, donde la exposición a castigos que no se pueden evitar lleva a la pasividad total, algo que se ha relacionado con la depresión. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final, una que lleva décadas generando debate. Si las consecuencias tienen tanto poder para moldear lo que vamos a hacer después, ¿hasta qué punto somos realmente los arquitectos de nuestro comportamiento? ¿O somos más bien el producto de nuestra historia de reforzamiento? Es una buena pregunta para quedarse pensando. Gracias por acompañarnos